voy a responder algo que vos introdujiste como tema, que es el tema de la representación del cuerpo femenino y la maternidad. Una vez convocaron para hacer un trabajo en el Teatro San Martín, en Buenos Aires, de prevención del tema anorexia, de la adicción a droga, que siempre la prevención es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Porque está muchas veces mal encarada. Pero bueno, hice un trabajo con los jóvenes y lo que me llamó la atención que después de haber hecho toda una exposición un poco poética de estos temas, los jóvenes interpretaron y hacían dibujos de embarazos y también se referían a la discriminación. Fueron dos. Claro, esta vertiente de la mujer delgada, por ejemplo, que estaba en los juegos de muñecas en las Barbies. ¿Sí? En muchas épocas uno veía a las nenas jugando con una muñeca que era su hija, como un bebé, y esas a su vez eran hijas, y este rol fijo de la mujer como madre, ¿sí? Y esto también, después de atravesar los embarazos, este cuerpo que perdía a veces su delgadez, se transformaba. Y bueno, también todas estas últimas épocas nosotros estamos muy marcados por los 60 y los 70, con todas las transformaciones que hubo, entre ellos lo de la píldora anticonceptiva, ¿no? Y la mujer pudiendo hacer su goce sexual con independencia de la procreación. Planificación familiar se le llamó, ¿no? En un momento eso. Sí, teóricamente, para la mujer puede ser gozar. Desde la política del Estado. La política del Estado, para la mujer puede ser gozar de su sexualidad sin ese creerse que la sexualidad es sí o sí procreación. Era solo un cuerpo en función, un envase en función de la procreación. Bien. Quizá eso también haya marcado este cuerpo delgado como de las Barbies en caso de mujer. Pero, insisto, también tomó al hombre. Bien. Cuando empecé a trabajar sobre esto, empecé a trabajar mucho sobre la sociedad de consumo. Yo creo que en nuestra época no podemos pensarnos, muy difícil pensarnos fuera de una sociedad de consumo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Estamos sujetos a una oferta constante de objetos que nos tientan en una masividad, yo digo que es como un tsunami de objetos y de ofertas. Sí. Y que todo el tiempo nos están casi invadiendo. Estos días, por ejemplo, me llaman a veces a la noche por teléfono, sí. Y no respetando mi teléfono privado para ofrecerme de un banco, que yo me asocie a ese banco. Uno va y prende la televisión y todo el tiempo oferta. Además, salías a la calle carteles y propaladoras, y en la radio y en la televisión. Sí, estamos siendo todo el tiempo tentados. Hay un bombardeo. En una época estaban solo las vidrieras, pero después es un bombardeo constante por atraparnos en el consumo. Bueno, nos pueden atrapar el consumo porque también compramos no solo lo que consumimos, sino esa ideología. Se dice también que somos consumidores. Ahora, ahí hay otra palabra sumamente interesante que la repetimos y no la pensamos. ¿Cuál? Sociedad de consumo. ¿Qué es consumo? Ser consumidores. Consumir. Bien. Si pensamos en la palabra, cuando algo se consume, es que no queda nada. ¿Sí? Es como si hay un fuego y hasta se elimina la ceniza. ¿Sí? Entonces, cuando algo se consume, no hay ningún resto. Pero esto es funcional
a una sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque si ningún resto queda, si ninguna huella queda, si nada queda, nada va a obturar el ingreso de nuevos objetos. Es como que tampoco hubiera pasado, ¿no? Como si no hubiera sucedido. O sea, aquello que no te deja huella es algo que no es digno de ser recordado, ni siquiera, ¿no? Es algo que pasó, digamos, lo consumimos, dejó de ser y listo. No es como que lo hicimos propio tampoco, ¿no? No es algo... No, esto no lo hicimos propio, después lo podemos retomar. No es trascendente, se consume, no queda nada. Esta palabra, no queda huella. Nada va a producir en nosotros. Pero es importante ese... Ojo, estamos siempre hablando de metáforas. Sí, totalmente. Es importante esa idea porque si lo que ingresa se consume, nada queda, está nuevamente el recipiente apto para recibir todos los nuevos objetos. Es como si fuera un mecanismo de algo que consume, se consume. O sea que nunca nos llenamos tampoco. Nunca esa nos llenamos. Bien. Cuando en realidad es ideal, que hablamos de ideal, de cada época llenarse, pero hay un truco, cómo se va a llenar algo en una sociedad de consumo, que todo se consume y vuelve a quedar vacío. Bien. Si vamos a esta oferta de tsunami, esta invasión sería de constante oferta, yo tal vez mi hijo me ponía un rato de televisión y un canal para chicos, y aparecía, papá, quiero eso, bueno, ponía otra cosa, no, quiero eso, papá, no, quiero eso, quiero... Bueno, el adulto también está sometido a las nuevas zapatillas, al nuevo esto, ¿no? A una oferta constante. Bien. Ese es un horror. Hablamos de Lamborghini decía que su modelo, que se pretende perfecto, termina mostrando sus horrores. ¿Cuáles serían los horrores? Sería lo paródico. Lo paródico. Bien. ¿Cuál sería el horror de una sociedad de consumo? En principio estaría sustentada en la gula, porque sería algo insaciable, como siempre se consume, siempre se necesita más, nunca se termina de llenar, el anhelo de llenarse, que nunca se logra. ¿Y el horror cuál es? Bueno, que se note la gula y que la persona se muestre obesa, llena o hinchada de cosas. La opulencia. La opulencia, pero no en su riqueza, sino el predominio de la cantidad, de la acumulación. Bien. Ahora, yo digo que la metáfora principal de época es la acumulación, que creo que es la metáfora principal de la idea capitalista, la acumulación. No porque me lo haya pretendido o haya empezado a pensar en anorexia, porque yo soy de izquierda y quiero pensar que la... No, porque es lo que me partí. Creo que la representación del cuerpo en una época nos da la clave para entender un montón de cosas. Bien. ¿Sí? Al revés. Partir de ahí, no partir de que, bueno, el capitalismo. No, vamos a ver la representación del cuerpo. ¿Con qué me encuentro? Con un cuerpo que se llena, se vacía. Y la anorexia sería la parodia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya que aplauden a los modelos que han logrado, a pesar de una oferta inmensa e indetenible, han logrado ser delgadas, como si fuera ese envase delgado fuera el conjuro, lo que logra contener la oferta inmensa también por la cantidad, porque si hay una oferta inmensa, pero el envase es delgado, no podemos meter tanto, y las aplaudimos porque en el horror de una época, de una cantidad indetenible, ellas logran a pesar de todo ser delgadas. La privación. Bien. Pero las anoréxicas, como buenas paródicas, dicen, bueno, si premian a las modelos en la pasarela, porque han logrado ante la oferta infinita ser finitas, nosotros apostamos por más. En nosotros no va a entrar nada, ¿sí? Y si todo lo que entra es casi una invasión y es sentido como algo ajeno, bueno, no va a haber nada más propio que el vacío. El vacío es lo más propio que hay. Eso es impresionante lo que me acabas de decir. La verdad que sí. Es horroroso. Palparlo en
es horroroso. Y la bulímica es el movimiento estertórico exacto asociado al consumo. Primero me lleno, Claro. después vomito todo y vuelvo al vacío. Y vuelvo así. ¿Sí? Recupero. No, porque en otras épocas, ya estábamos hablando de historia, ¿no? Por ejemplo, la privación, incluso hasta el ayuno, estaba quizás relacionado a un encuentro con la divinidad o con lo sobrenatural, pasaba por otro lado, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es que esa privación, que ese ayuno, lo único que hace es encontrarnos con la nada que somos, ¿no? Con el vacío. Es como encerrarse, es vivir tan invasivo el contexto, es una pregunta, ¿no? Y cerrarse en uno mismo. Bien, yo lo veía en los dibujos. A mí me interesaban mucho los dibujos de pacientes. Y una vez en un congreso me encontré con un arte terapista que se dedicaba a hacer dibujos, a rescatar los dibujos de violencia. Y coincidíamos muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente que hacía un árbol casi hueco y una topadora que había tirado abajo todos los árboles y trataba de avanzar también sobre ese árbol y derribarlo y ese árbol resistiendo pero vacío. Sí, pero es una metáfora muy fuerte de todos modos, ¿no? Es lo que hay, es una época que si tomamos eso nos puede dar una guía, porque la representación del cuerpo en una época es muy fuerte. Sí. Y lo que representa, y uno encuentra, si lo investiga, encuentra eso. ¿Sí? Sí, lo hemos aprendido a través de la historia, ¿no? A través de grandes semiólogos como Humberto Eco, ¿no? Que retomaban esta cuestión y esta lectura entre líneas acerca de la representación. La representación. Sí lo creo Pero la representación del cuerpo es una representación privilegiada. Ahora, entrar a indagar, esto es lo que me parece interesante de tu libro, que me parece muy bueno, indagar los trastelones de la representación. Porque uno puede descubrir la representación, incluso puede hasta llegar a determinadas causas que por ahí están más bien visibles, pero ir indagando en la profundidad de eso, en las personas que sufren esto, y de cómo esta representación denuncia, ahí volvemos a la Lamborghini, ¿no? Denuncia lo que un modelo hace en la realidad con las personas que viven en determinada cultura. Me parece muy importante, me parece algo, incluso una tarea casi ciclopia de realizar.